¿Es el Ryzen 7 5700X el mejor CPU calidad-precio? Un procesador que ya tiene una edad de 3 años dentro del mercado y que no es inconveniente para ser el favorito de muchos usuarios a lo largo del mundo, y que al analizar mis videos anteriores del procesador hay muchas de sus preguntas que quiero abarcar en este video, y que si tienes un procesador de AM4 puedas determinar si necesitas dar el salto a este procesador o no. Por ejemplo, por si quieres saltar de un Ryzen 5 2600X, 3600, 5500, 5600X, 5600G o un 5700G. El Ryzen 7 5700X es un procesador de 8 núcleos y 16 hilos, una velocidad base de 3.4 GHz y una velocidad turbo de 4.6 GHz. Tiene 32 MB de caché L3, lo que puede ayudar a mejorar el rendimiento en determinadas tareas, como el gaming, aunque sabemos que hay especialistas en este apartado, los famosos procesadores X3D. Pero hay un gran problema que azota a la comunidad del PC Master, y que probablemente tú también has estado en esto, y es el consumismo desmedido. Cada año las marcas lanzan nuevos procesadores, nuevas tecnologías que superan a la generación anterior, pero muchas veces este avance no es tan grande de un año para otro, pero nuestra debilidad interior nos impulsa a querer lo último en tecnología, aunque no lo necesitemos. Pero ¿por qué digo esto? Muchos de mis suscriptores que me comentan a veces tienen pensado cambiar de un procesador hacia otro que no marca mucho la diferencia y se traduce en un gasto innecesario, a no ser que el cambio signifique un gasto despreciable por tema de compra-venta. Recomiendo ahorrar para dar un salto mayor. Así que, aprovechando, agradezco a quienes se dan el tiempo de comentar y también instar a que se suscriban al canal, ya que son muchos los que ven los videos y no están suscritos, para que me ayudes a seguir creciendo y alcanzar la meta de los 8000 suscriptores en este año. Pero, ¿es una buena opción el 5700X en la actualidad? Esta es definitivamente una excelente opción si buscas un procesador que pueda manejar el gaming, streaming y creación de contenido todo al mismo tiempo, y a un costo mucho más accesible que tecnología más nueva. En la prueba comparativa de CPU Passmark, esta CPU obtiene 26.609 puntos, lo que lo sitúa por delante del Ryzen 7 5700G, pero un poco por debajo del 5800X, competidores directos de este procesador. Entonces, ¿cómo funcionará el Ryzen 7 5700X en juegos? Realmente bien, para juegos actuales. Este procesador puede manejar casi cualquier juego que le pongas y puede hacerlo con facilidad, ya sea que juegues shooters competitivos como Overwatch o títulos más exigentes como Star Wars Outlaws. Puedes esperar un juego fluido sin problemas. Por ejemplo, en Forza Horizon 5 a 1080p calidad alta tenemos una media de 168 FPS. En Battlefield 5 a 1080p calidad alta tenemos una media de 156 FPS. Y si te gusta la transmisión en plataformas como Twitch o YouTube, las capacidades de subprocesos múltiples de esta CPU la convierten en una excelente opción para codificar y decodificar videos en tiempo real, junto con el apoyo de una gráfica para esta tarea. El Ryzen 7 5700X también es adecuado para tareas de creación de contenido, ya sea que estés trabajando con video, audio o diseño gráfico. Esta CPU tiene la potencia y el rendimiento para realizar estos trabajos y esperar un buen desempeño en programas como Premiere, Audition, Photoshop, Filmora o DaVinci Resolve. Obviamente todo el flujo de edición dependerá de cuántos efectos y capas utilizas dentro de la edición, pero en lo personal, por ejemplo, con un Ryzen 7 5700G y una 2060 tengo para estos videos perfectamente. Ahora, si quieres actualizar del Ryzen 5 2600X tendrás un aumento en Passmark de 12.726 puntos, es decir, un aumento de un 47%, lo que tendrás que evaluar en costo-beneficio. En mi opinión, el hecho de que tengas un aumento de casi el 50% de rendimiento es sensato para hacer los esfuerzos de upgrade. Y podemos ver en estos benchmarks que en gaming también tenemos una mejoría importante en la mayoría de los casos.
quieres actualizar desde el Ryzen 5 3600, tendrás un aumento en Passmark de 8918 puntos, es decir, un aumento de un 33,5%. Lo que, en mi opinión, dependiendo del precio a que lo encuentres, nos permitirá analizar si nos convendrá actualizar, y que así debería hacerlo por procesadores que tienen sus buenos años, aunque en gaming no es que tendremos una gran diferencia de FPS. Si quieres actualizar desde el Ryzen 5 5500, tendrás un aumento en Passmark de 7289 puntos, es decir, un aumento de un 27,4%. Lo que es importante mencionar que el 5500 es PCI 3.0 y el 5700X PCI 4.0. En gaming hay algunos títulos que marcan una diferencia mayor que en otros casos. Si quieres actualizar desde el Ryzen 5 5600G, tendrás un aumento de Passmark de 6908 puntos, es decir, de un 25,9%, donde también tenemos una diferencia de PCI Express 3.0 a 4.0. Si quieres actualizar desde el Ryzen 5 5600X, tendrás un aumento de Passmark de 4759 puntos, es decir, de un 17,8%. donde en gaming no tendremos tanta diferencia de FPS. Si quieres actualizar desde el Ryzen 7 3800X, tendrás un aumento de Passmark de 3585 puntos, es decir, de un 13,5%. Lo que nos muestra que no hay mucha diferencia de potencia, y en gaming no es algo tan grande y considerable. Si pensamos en resoluciones 1440p, es incluso menor la diferencia. Ahora, si quieres actualizar desde el Ryzen 7 5600, tendrás un aumento de Passmark de 2296 puntos, es decir, de un 8,6%. Entre estos procesadores también tenemos la diferencia de PCI 3.0 a 4.0. Y en gaming también tenemos diferencias que se acrecientan entre un título y otro, pero que si al pasar de este CPU al 5700X significa mucha inversión, es mejor pensar en ahorrar para actualizar a uno más potente. Y finalmente, si quieres actualizar desde el Ryzen 7 5700G, es prácticamente lo mismo que el 5700, ya que podríamos decir que son el mismo procesador, pero con la diferencia que uno tiene gráficos integrados y el otro no. Ahora, volviendo al 5700X, no solo trata de rendimiento puro, el 5700X también es altamente eficiente. Tiene un TDP de 65 watts, que es relativamente bajo para un procesador de este calibre. Esto significa que no generará demasiado calor, lo cual es importante para mantener la longevidad del hardware. Y hablando de longevidad, esta CPU está construida utilizando la arquitectura Zen 3 de AMD, ya conocida por su durabilidad y confiabilidad. Pero, ¿qué ocurre con la compatibilidad? El Ryzen 7 5700X es compatible con el socket AM4, el que se utiliza ampliamente en una variedad de placas base de diferentes fabricantes. Esto significa que no debería tener problemas para encontrar una placa base que sea compatible con este procesador, y que el día de hoy están cada vez más accesibles. Y variantes de placas hay muchas, deberá guiarte por tus necesidades personales. En mi caso particular tengo una Aorus B450 Pro Wi-Fi que cumple con lo que necesito, pero siempre conviene poner atención en el BIOS de la motherboard, que esté actualizada para no tener problemas de compatibilidad, ya que si la BIOS no es compatible con el procesador, el ordenador simplemente no arrancará. Para este caso en particular es necesario emparejar con una gráfica dedicada, a diferencia del Ryzen 7 5700G, que es una APU con gráficos integrados. Y este procesador es compatible sin problemas con tarjetas gráficas Nvidia y AMD. Entre mis suscriptores ya he tenido feedback positivos con GPU como la RTX 3060 Ti, RX 5700 XT, RTX 3070 Ti, RTX 4070, RTX 5060, RX 7600 XT,
RX 9070 XT. Así que si tú tienes otro modelo con el cual has complementado el 5700G, déjamelo saber en los comentarios. Y también sin problemas podrás acompañar de nuevo lanzamientos de Nvidia, AMD y por qué no mencionar a Intel, que también ha estado mejorando sus gráficas. En conclusión, el AMD Ryzen 7 5700X ofrece un rendimiento excelente para juegos, streaming y creación de contenido, y será una excelente opción para la mayoría de los consumidores que necesitan dar un salto de procesadores a M4 de antiguas generaciones, aprovechando que el socket AM4 ha envejecido bien y los precios están muy interesantes en muchos lugares. ¿Y tú, qué opinas del Ryzen 7 5700X? Déjanos tu opinión, que Dios los bendiga, y les dejo un video de comparativas de este procesador con el Ryzen 7 5700G y Ryzen 7 5800X.